Y claro, esto es Paraíso Artificial, hoy más artificial que nunca, porque no está Fero Soriano, pero estamos aquí, nosotros dos, con mi compañero Robbie Tweet Roganovich, que hoy trajo una columna. Hola, chiquis. ¿Es Roganovich o Roganovich? Roganovich, ¿no? Es Schwitt Roganovich. Schwitt Pero Roganovich. si yo pido que me pronuncien Schwitt Roganovich, me pegan desde acá hasta Devoto y desde Devoto hasta Luján. Sí, y la verdad que con razón, porque Sí, ¿quién ya sos? No, ¿Quién mentira, sos? mentira. No, está bien, pero bueno, ¿viste? Está bien. La única razón por la que me gustaría volverme famoso es para que Pagni, en algún Pagni. quilombo que yo tengo, Pronuncie bien. diga, no, el señor Schwitt Roganovich Schwitt fue Roganovich. encontrado con 4 tizas de merca en el culo en una aduana. Esto es un desastre, algo de la Bueno, linda forma de saltar a la fama sería esa, Robbie. Quiero pedirle a la gente, antes de que vos... ¿puedes mostrarle a la audiencia tu material impreso y escrito? a mí me gusta siempre venir con, sí, él viene con sus mi guión. hojitas, su guión. Después me lo meto en el orto porque me echan, ¿viste? No, mentira, escúchame, hoy tenés como media hora para hacer tu columna. Quiero pedirle a la gente, si te parece bien, Sí. que nos manden al 1140 660000 y también dejen en el chat de YouTube, en los comentarios, en el diferido, hagan lo que se les cante el orto. ¿Por qué la Argentina es el mejor país del mundo? ¿Por qué creen ustedes que la Argentina es el mejor país del mundo? Muy bien, y con esa pregunta abrimos este espacio, Robbie. ¿Por Bien. qué? Primero porque tenemos un himno de la San Concha Puta. Bien. Todo indicaría que tenemos el mejor país del mundo. Todo parecería indicar. Y hay varias razones por las que uno podría llegar a pensar que tenemos el mejor país del mundo. Les mandé en materiales unas banderitas, que son las banderas de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Ok. ¿Qué tienen, te pareció? Los colores y la ubicación de sus elementos en algún caso. Y son parecidas a qué otra A bandera. la nuestra. Y ¿Sabes por qué? No, ¿sabes que no? Bueno, Es muy ignorante de mi parte. ¿Debería saberlo? Se la chorearon. se inspiraron porque nosotros teníamos un tipo que se llamaba Hipólito de Bouchard, Sí. que era un corsario. Silencio, va a hablar mi marido, Robbie Tweet. Ay, uff. Bueno, Me encantan las robitas, como la- van llegando haciendo fila. Me verán ay, 713, qué ¿eh? desastre. La concha de Las Cristo. chubitas también es lindo. Pasa que se pega con chitas y puede ser confuso. Puede ser confuso. Igual compro. Ojo, ¿eh? Nada, teníamos un corsario, Hipólito de Bouchard, que después de Bouchard. hacer... Y California, dicen en el chat. Bouchard y Claro. California. California. A ver, vamos de vuelta. Vamos Hipólito de de vuelta. Bouchard, un tipo con patente de corso, Bien. decide viajar por el Pacífico, siendo ya una patria liberada, Ujú. teniendo en la punta de su barco la bandera argentina, y países que estaban en su proceso independentista se empiezan a inspirar en la bandera argentina para fabricar la suya propia. Qué lindo. Porque Argentina, la bandera argentina parecía ser un símbolo de libertad. Hipólito de Bouchard llega hasta California, hasta un puerto de Alta California, y hace que parte de California sea Argentina durante un tiempo bastante corto, pero interesante. 6 días, 6 días. una Wow. semana y Es un montón. media, parte de Estados Unidos perteneció a Wow. Argentina. Hay muchas cosas raras que nos hacen pensar que Argentina podría llegar a ser el mejor país del mundo. Es estadísticamente imposible que en el deporte más popular del mundo, que juegan 7.000 millones de habitantes en este planeta, que es el fútbol, Ujú. haya nacido en un país del ojete del mundo, de 40 millones de habitantes, primero, el mejor jugador de la historia del deporte, y a los pocos años el segundo mejor jugador de la historia del deporte. No puede ser que en un deporte tan importante como el hockey exista Luciana Aymar, que es Ujú. indiscutiblemente la mejor jugadora de hockey de la historia de un deporte. No puede ser que tengamos... No puede ser que 2 tengamos... veces campeona del mundo, 8 veces mejor jugadora del mundo. Porque no sabía que eras tan fanática No de puede- Luciana Sí, la Aymar. amo, la amo, la amo, la amo. No la puede amo. ser que tengamos a la locomotora, Claro. que es una de las reconocidas 3 mejores boxeadoras de la historia de la disciplina. Porque además, perdón, ¿te puedo interrumpir? Sí, obvio. Porque no parecería que contamos necesariamente con las condiciones materiales de otros países, potencias mundiales, que sí se ocupan de crear y producir técnicamente Cuerpos
olímpicos. Exactamente. Como ¿no? si lo puede hacer Acá, Cuba. Cuba tiene muchísimas medallas de oro que nosotros, pero no tiene la excelencia específica que tiene el genio argentino, etcétera. Entonces tenemos a Messi, tenemos a Maradona, tenemos a Lucha Aymar, tenemos a la locomotora, pero también tenemos personajes de la cultura bastante particular. Acabamos de tener un invitado que está formado en la filosofía francesa. No hay un solo filósofo francés de los 60 que ha determinado que, a ver, el estructuralismo en el siglo XX europeo es la ilustración respecto de la cual nosotros nos tenemos que medir hoy. sí. Bueno, no hay un solo autor de la filosofía estructuralista o postestructuralista que no haya utilizado de alguna manera las reflexiones de Borges para pensar su propia filosofía. Claro. O sea, fuimos influyentes en la filosofía, en el centro de la filosofía occidental. Sí, a partir de un escritor muy particular, como puede ser Borges, que pertenece a una de las tres ramas más importantes de la literatura del siglo XX. La literatura hoy es joyciana, es kafkiana o es borgiana, de algún modo. Estoy siendo muy irresponsable, no me interesa. El chabón es doctor, O sea, puede hacerlo. Honestamente, yo siento que Borges es el único escritor del siglo XX que va a ser leído en el año 3000, 3500. Bien. Kafka va a desaparecer como intervención. Borges coge a Kafka y a quién más. Sí, y a Joyce. Y a Joyce, perfecto. Lo escucharon acá en Paraíso Artificial. Nada, pasan cosas muy interesantes. Hay géneros del mundo literario que son fundamentales, como el género de no ficción. Se discute sobre si quien la creó fue Truman Capote o si fue Rodolfo Walsh. Pero también se olvida a un personaje como Lugones, Leopoldo Lugones, que publica en 1906 Las Fuerzas Extrañas, un libro increíble de cuentos de ciencia ficción, cuando la ciencia ficción todavía era un pequeño murmullo en el mundo de la literatura. Entonces podríamos llegar a decir incluso que en el campo de la literatura, Leopoldo Lugones, un tipo nacido en el interior del país, fabricó una forma muy particular de la literatura que terminó fabricando algo así como un género. Sucede lo mismo con Sarmiento, sucede lo mismo con Alberdi. Personas muy particulares, intelectualidades muy particulares que terminaron por destinar de forma positiva o negativa el rumbo de una región muy importante como es Latinoamérica y también el sur global. Después tenemos, muchísimos personajes políticos interesantes. No puede ser que la cara más tatuada del mundo sea la de Cristo, que es una ideación, y que la segunda cara más tatuada esté entre la Madre Teresa y el Che Guevara. Es una locura eso. No tiene sentido. Entonces uno diría, efectivamente, estamos en el mejor país del mundo. Fin de la respuesta... Sí, se terminó. Qué lindo que sos, vieja. Ay, gracias. Perfecto. No distingue, Robbie, Bien. Decir. ¿Vivimos en el mejor país del mundo? La respuesta es no. No, la concha de la lora. Dejen de ser tan pelotudos. Y entonces de lo que quiero hablar hoy es de un problema que me parece muy interesante, que es el de el excepcionalismo argentino o la singularidad argentina. ¿Qué es el excepcionalismo argentino o cómo entiendo yo el excepcionalismo argentino? Por supuesto que esto no es una categoría filosófica, esto no es un concepto, esto es nada más que una idea en crecimiento y desarrollo. Bien, ya estoy tomando nota, te escucho. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el excepcionalismo argentino, la singularidad argentina, es un dispositivo ideológico que nos hace pensar que Argentina es un país de una excepcionalidad o una singularidad social, política, cultural, como no lo es ningún otro país en el mundo. Que nuestro destino es ser excepcionalmente superiores. Recuerden la palabra destino porque la vamos a nombrar un par de veces. Bien. Hay una segunda imagen que yo puse, que es una imagen... Recayeron en el chat. La verdad que baiteaste a todo el chat y a toda la audiencia, Bueno, ¿viste? Así se hace radio, aprendan. Así se cuenta una historia. Claro, qué lindo esto que trajiste. Esta foto es hermosa y suele parecer tanto como el meme de I wake up, there is another coronación de gloria, etc. La verdad que a veces tomamos esto como si fuese cierto, y esto es parte de este dispositivo ideológico del excepcionalismo argentino. Lo cierto es que esto es un truco, porque esto puede realizarse desde cualquier lugar del mundo, porque es, digamos, una visión cenital equidistante. Yo puedo agarrar República del Congo o Japón, y como es una esfera además. Pero es divertido verlo así. Sí,
En Yo el tendría este marco, cuadro en mi casa, la verdad. en el marco del excepcionalismo argentino y en el marco de la singularidad argentina, nosotros creemos que Argentina es un país completamente singular, cultural, política, socialmente, deportivamente, artísticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Es un gran problema. ¿Lo digo yo? No. Casi me saco el pantalón. Tengo tatuado el sol inca en una gamba. ¿Sabes que justo acaban de decir que no te escuchan bien, así que saques la remera? Ah, bueno. Tengo Guau, tatuado... Roby, qué lindo que sos, viejo. Basta con ese audio. Me pone muy nervioso todo Se esto. puso colorado. A ver, en cuanto a excepcionalidad radical, Argentina es considerado el mejor país del mundo posible, pero también muchas veces esta excepcionalidad radical está exaltada en su negatividad. Es decir, seríamos radicalmente el peor país posible que podría llegar a existir. Ok. Y esta excepcionalidad argentina se mueve entre lo profundamente eufórico y lo profundamente disfórico. Y en ese espectro de la excepcionalidad argentina, de lo completamente eufórico y lo completamente disfórico, se mueve todo el panorama político argentino. Y de eso quiero hablar hoy. Disfórico, 2 puntos. Lo opuesto a eufórico. O sea, ilústrame. ¿Qué es eufórico? Lo feliz. La Argentina es lo más grande que hay. Lo disfórico es Argentina es la Peor país peor del verga, mundo. el Congo urbano de mierda, cagan en un balde. 3 todo veces eso. fuimos a votar también, ¿no? Como para Bien. pensar la expresión progresista de esa disforia, ¿no? Obvio. Es que disforia. Bueno, También, sí. No, ¿disforia? sí. está Ah, bien, es qué disforia. interesante. Es que viene de ahí, boluda. Qué interesante lo que planteas. Sí, viene Te de ahí. escucho, a ver. Yo quería entonces hacer un recorrido bastante rápido respecto de... estaba mirando el reloj. Quería hacer un recorrido bastante rápido respecto de formas en las que este excepcionalismo argentino queda apalancado en nuestra visión política. Quería empezar por la izquierda. Bueno, La izquierda ha tenido varios representantes que han, de alguna manera, trabajado en este excepcionalismo o singularidad argentina. Milcíades Peña es un tipo que escribe historia del pueblo argentino, es un historiador trotskista. A mí el libro, léanlo, lean todo lo que puedan leer. sí. Pero, del mismo modo que Juan Carlos Portantiero, salvando las distancias, en un libro que se llama Orígenes del Peronismo, considera que Argentina es excepcional porque tiene, respecto de la historia del capitalismo, una historia muy particular del desarrollo de sus fuerzas productivas. Ujú. También tiene una anomalía respecto del desarrollo de sus clases sociales y su lucha de clases. Sí. Y también tiene una anomalía, además, que es la del peronismo, que es un proyecto político relativamente único, quote, quote, y acá empieza el problema del excepcionalismo argentino, que sería un proyecto de reconciliación de clases. Ujú. Esto que hace Milcíades Peña, esto que hace Juan Carlos Portantiero, también de alguna manera aparece en Cook, en John William Cook. Ujú. Cuando, por ejemplo, y desde otra deriva, desde la izquierda peronista, dice que Argentina es algo así como un reservorio metafísico desde el cual se puede empezar a pensar cualquier proyecto antiimperialista norteamericano. O sea, fíjense el nivel de delirio que Igual trabajamos los argentinos. De decir, Extraño esa izquierda. sí, delirante. Sí, pero la extraño, porque hoy en día es tipo, ay, no sé si cobrarle más impuestos a Galperín. Claro. ¿Entendés? O sea, y William Cook diciendo, no, loco, metafísicamente Claro. acá está el qué sé yo. Bueno, también está Enrique Dussel, que es un filósofo marxista muy medio pelo. Me van a matar. Porque existimos, Roby, te amo. Mendocino, exiliado en México, que tiene como una preocupación muy interesante en el marco de la antropología metafísica por el ser argentino, más que el ser argentino, el ser latinoamericano y un rescate de las epistemologías americanas en oposición a cierta forma de epistemologías europeas. Bien. De las que deberíamos desligarnos. ¿Por qué? Porque somos una excepcionalidad, somos una singularidad absoluta que no deberíamos rendirle pleitesía ni rendirle tradición a ningún tipo de civilización previa a la nuestra. ¿Se Bien. entiende lo que estoy diciendo? sí, Bien. sí. No sé si coincido, pero eso no importa ahora. No, es que el problema es que, claro, no importa. Ok. No, si no consiguen mi lectura o no consiguen lo que estoy diciendo. No, en las o sea, no en tu lectura, como creo que hay cierto singularismo que es necesario para pensar la política y la historia argentina. No, bueno, obvio. Y sin cualquier duda. historia de cualquier país, porque es Ya verdad que el vamos a Estado llegar. argentino tiene sus características propias en la composición. Como cualquier otro. Exacto, pero el problema es ese, es pensarle la singularidad como
una categoría jerárquica por sobre otras singularidades. Ese es el problema del excepcionalismo argentino y la singularidad argentina. Bien. No solo la singularidad argentina fue trabajada por la izquierda, fue trabajada también por el gorilismo conservador. Uh-huh. Hay una novela muy importante de finales del siglo XIX que se llama En la sangre, de Eugenio Cambaceres, en donde el personaje principal es un inmigrante italiano. Se llama Genaro Piazza. Genaro Piazza estudia espuriamente y asciende socialmente espuriamente hasta casarse con una muchachita de la alta alcurnia e ingresar en el mundo de la oligarquía porteña. Uh-huh. Todo esto es un proyecto que fracasa porque este muchachito italiano lleva en la sangre una información genética inferior a la que podría tener un argentino criollo. Esta novela es muy importante porque se desarrolla en el marco de un positivismo y un determinismo mesológico reinante en la época. ¿Qué decía el determinismo mesológico? El determinismo mesológico, con el que Sarmiento escribió el Facundo, decía de algún modo que Facundo era mágico, es decir, podía ver en la noche, podía comunicarse con los caballos, etcétera, porque el terreno en el que había nacido era mágico. Uh-huh. En ese campo, el gorilismo terminó por decir de alguna manera que el excepcionalismo argentino debía protegerse en primera instancia de las oleadas inmigratorias de Europa y en segunda instancia de los negros cabezas que termina por crear el peronismo. El populismo también, ¿no? El populismo. Entonces, para ciertas clases acomodadas, la Argentina habría sido una excepcionalidad o una singularidad muy particular a la que hay que regresar. Obvio. Porque está siendo denigrada Sí. por oleadas inmigratorias y por el negro cabeza peronista. Uh-huh. Por supuesto que existe, digamos, excepcionalismo argentino y singularidad argentina gorila también plebeya, popular, Uh-huh. ¿no? El congurbano, Obvio. digamos, muchos sintagmas que habría que desarticular de manera, bueno, un poco más seria. Pero nada, la singularidad argentina, el excepcionalismo argentino forma parte de la izquierda, forma parte del gorilismo y también forma parte del peronismo. Bien. Y como estamos en un programa peronista, voy a tener que decir, extenderme un poquito más sobre esto. Sí. Hecha la genealogía. ¿Cómo la Argentina no va a ser el mejor país del mundo si Robbie es argentino? Ahí está. Bueno, esa te la acepto. Ah, bueno. No. Esa la aceptamos. Están creando un monstruo, Tengan cuidado. No, acelero. El excepcionalismo argentino en el peronismo nos obliga a pensar a veces que no ha existido nunca un dirigente político de la envergadura de Perón en el sur global. Sí. Es un problema. Porque es un problema porque no nos permite ver otras experiencias políticas de las cuales nosotros podríamos aprender muchísimo, Uh-huh. como la experiencia política de Getúlio Vargas, por ejemplo, O en sea, Brasil. Sí. Que el singularismo argentino desde la óptica peronista puede oficiar de corset o de sesgo para pensar nuevas figuras o otros destinos posibles. Tal cual. No nos permite pensar la figura de Getúlio Vargas, alguien que también trabajó en reformas agrarias, alguien que también trabajó en reformas laborales, alguien que también incorporó a las clases populares de la toma de decisión política, alguien que nacionalizó recursos estratégicos del Estado, Uh-huh. que hizo el Consejo Nacional del Petróleo y que hoy Sí. es Petrobras. Si no podemos pensar a alguien que está a 2.000 kilómetros, Uh-huh. menos vamos a poder pensar en otras figuras del tercer mundo que sí intentaron, con mayor o menor medida, darle una respuesta a sus pueblos representados. Lo lamento, Gaddafi es uno de ellos. Gaddafi escribe en el 76-77 el Libro Verde, que es un libro que yo recomiendo mucho que se lea, que es un libro en donde se plantea la tercera teoría universal, que tiene mucho que ver con el peronismo, en esto de la tercera Sí. posición, porque tanto Gaddafi como Saddam Hussein, Uh-huh. estaban en una disposición profundamente antiimperialista Sí. que tenía que desatenderse simultáneamente del imperialismo norteamericano como de los proyectos imperialistas soviéticos. Bien. Para ello necesitaban construir algo así como una región relativamente cerrada llamada panarabismo que les permitiese tener cierto handy al momento de sentarse en el mercado global Claro, para Mercosur. decidir cierto tipo de cosas. Si hubiese funcionado bien, ¿no? Pasa lo mismo con Gamal Abdel Nasser. Mm. No podemos pensar una figura fundamental en Egipto, que es un
es un país bastante importante. Bien. El no alineamiento nacerista, que era el desarrollo de un panarabismo con una moneda propia, con una renta universal a partir del petróleo, con la incorporación de las clases populares de la toma de decisión política, con crecimiento de las unions y los sindicatos. Y otros personajes también, como Thomas Sankara. O como su heredero, Benjamín Traoré. Thomas Sankara, presidente de Burkina Faso, es un presidente que a finales de formación marxista, también militar, que también toma el poder a través de un golpe de Estado, que termina cambiando el nombre de la nación de la que es presidente, que es la República del Alto Volta, para liberarse de toda expresión colonialista y terminar por llamarla Burkina Faso, que quiere decir, en la lengua de Burkina Faso, patria de los hombres íntegros. Voy pasando muy rápido. ¿Qué no permite el excepcionalismo argentino en clave peronista, pero también en clave izquierdista y en clave gorila? Sí. Prohíbe cualquier forma de importación de conocimientos y saberes que nos podrían permitir a nosotros entender cuál es el lugar que ocupa Argentina en el mundo y cuál es el tipo de vías que se pueden llegar a tener para, desarrollar. Pasa que estás molestando mucho con tu argumento, porque, no a mí, molestás a la idea de la patria que tenemos. Quiero decir, para mí la idea, no hay una sola idea de la patria, no hay un imaginario singular sobre la patria, pero sí es un imaginario común, ¿no? Que compartimos y que cada uno compone con sus significantes que incluyan eso. Siento que hay algo que podemos llegar a compartir un gorila y yo, que es sentirnos parte del mejor país del mundo, ¿no? Y que ese es uno de los pocos puentes conversacionales que hay hoy en el espectro de la política. Vos me estás viniendo a decir un poco más de humildad, por favor. No, yo arranqué diciendo que tengo tatuado el sol inca en una gamba. No, boludo, obviamente vos sos... No hablo de vos. No. Hablo Estoy de diciendo que tu elocución en esta columna, este argumento, que esta idea. Dicho que tengo el tatuaje del sol inca en una gamba y que sí creo que en tanto participante del sur global y de un país históricamente colonizado, necesitamos recomponer ciertos principios fundamentales, como puede ser el de la patria, el de la soberanía nacional, el de la soberanía... Sí, con eso estamos completamente de acuerdo. Ahora, hay que tener cuidado siempre y moverse con pies de plomo en el momento en el que, por considerar que Argentina es una singularidad radical, es una excepcionalidad radical, deberíamos desoír cualquier forma de importación de los saberes. Esto es algo que está mucho en Twitter y esto es algo que aparece mucho en estos muchachitos que pesan 50 kilos, que miden 1,60 m, que tienen toda la cara de Milhouse y dicen yo voy a gobernar este país con puño de hierro. Los dos huevos, flaco, ¿no? Esto pasa mucho en este tipo de países. ¿Por qué? Porque Argentina se ha construido a partir de importaciones. La justicia social peronista no es entendible sin la doctrina social de la Iglesia. Naturalmente. No es entendible sin la encíclica Rerum Novarum, que es una encíclica que yo recomiendo leer mucho. No es entendible sin Quadragésimo Anno, que es la encíclica que escribe... Rerum Novarum la escribe León XIII, quien está hoy es León XIV. O sea, escribe Rerum Novarum en el marco de una disolución del panorama social debido a las crisis del capitalismo. No es entendible sin el Quadragésimo Anno, es decir, la encíclica que se escribe 40 años después sobre eso, si querés decir algo. No, sí. Entonces es necesaria la importación de algunas tradiciones muy relevantes que provienen de Europa. Sí. Y hay que dejar de, hay que abandonar un poco, hay que hacer demasiados malabares para considerar que Argentina es una excepcionalidad radical que no necesita más que sus propios conceptos para pensarse. Es que en ese sentido creo ¿Pero que... no te parece que es un discurso que está dando vueltas? 100%, y que es una encerrona de la discusión política permanente. Lo que pasa es que también creo que han abundado... ¿Abundado? No, bueno, ha sido abundante en la historia de nuestro país discursos que promueven la extranjerización de nuestra política. Obvio. Sobre todo porque somos un país
que fue colonia hasta hace un minuto, y de hecho lo sigue siendo en términos económicos en muchos aspectos. No sé, algunos no coincidirán. Yo creo que hoy en día con este gobierno más que nunca. Entonces, bueno, no sé más que nunca, pero más que los últimos 20 años. Entonces, me parece que la línea es muy fina entre que la singularidad sea el punto de partida para pensar recetas para nuestros propios problemas particulares, y que también sea, bueno, este corset ideológico, o sea, que esa singularidad esté cargada de un corpus ideológico que nos pone en la excepcionalidad como destino, ¿no? Y en esta cosa de romantizar el camino del héroe que aparentemente tenemos, donde todo logro viene con una carga enorme de sufrimiento, bueno, y una serie de cuestiones que creo que podemos coincidir en esa lectura. Estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero también acá hay gente diciendo, otra vez siendo colonizados por Europa, carita para arriba, carita para arriba, carita para arriba. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande, Hernán Cabrera Color. Dijo I can fix him. I can fix him. A ver, hay dos tradiciones de Europa que yo no me niego Ajá. a desechar. Porque son construidas voy a decir cuáles son, el marxismo y el feminismo. Obvio. Porque son dos tradiciones producidas por, para y desde el pueblo explotado. Y desde el sur global deberíamos rescatarlas. Si son peronistas, ustedes no me interesa, es lo que estoy diciendo yo. Por supuesto que hay dos tradiciones de pensamiento muy particulares, que son el marxismo y el feminismo, que creo que tienen que ser incorporadas también como importación de la producción de saberes. ¿Por qué? Porque somos, en última instancia, humanos explotados por un modo de producción que está completamente globalizado. Es muy probable que tenga mucho más que ver mi persona con un tipo de Laos, en tanto estructura de explotación y lugar en las relaciones de producción, que con alguien de clase media norteamericana. Sí, también hay que, digamos, negar la tradición europea que hay que está en nuestra patria, es negar nuestra historia de colonialismo, justamente. Quiero decir, Sarmiento obviamente importó el modelo europeo de la escuela y lo perfeccionó. Claro. ¿No? O sea, como que también a veces desde el campo nacional y popular, vamos a decir, se mira esta idea de la importación de proyectos, discusiones, identidades de Europa o de cualquier otra parte del mundo como una profunda falta de sentido patriótico. Y me parece que esa es la encerrona, ¿no? Porque desconoce la propia tradición gestante. Sí, es una encerrona. A ver, yo lo que quería hacer era mostrar que tenemos que atravesar un camino que está profundamente minado y que para hacer lo que pretendía Lenin en su proyecto político, que era avanzar sobre el análisis concreto de la situación concreta, es necesario saber cuál es el mundo en el cual se inserta Argentina. Bien. Es ridículo pensar que Argentina, en su radical excepcionalidad, no pertenece a un mundo, no pertenece a un mercado global, no pertenece a una región, etcétera, etcétera. En ese marco, nosotros tenemos que incorporar todos los saberes posibles producidos en el sur global para poder fabricarnos como una nación políticamente soberana, económicamente soberana, que tenga límites geográficos bastante definidos, que tenga capacidad de definir los rumbos de su propio Banco Central, los rumbos de sus propios gobiernos, el rumbo de su propia democracia, etcétera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, la encerrona, a ver, a mí me hace muy bien sentirme el mejor país del mundo. Tengo el sol inca de vuelta, tatuado en la gamba, muy grande, de hecho. Me hace muy bien sentir. Ahora, cuando necesito pensar verdaderamente cuál es la posición argentina en el mundo, yo necesito hacerme cargo de la historia del conocimiento producido por mi especie. Del conocimiento producido por cuerpos que son tan vilipendiados y castigados como el mío. Okay. Entonces, hay dos tradiciones que yo no voy a abandonar, que son la del marxismo y del feminismo, que no son latinoamericanas, que no son argentinas, y hay una tradición, un método... ¿De qué traes la concha de tu madre? No, de que cualquier peronista te diría que esas definiciones no caben en Argentina por esa las condiciones. Claro. Y eso es el singularismo que estás denunciando en Lo que pasa es que el peronista te va a decir, no, lo que pasa es que nosotros no importamos nada. Flaco, la Iglesia Católica se llama Rerum Novarum. Es mentira. En latín. O sea, lo que vos estás señalando es, no me vengan a decir que no hay importación intelectual o lo que sea, porque efectivamente estamos hechos, o sea, somos un collage
de importaciones en todo sentido, no solamente en la forma en la que se gestó nuestro Estado-Nación y la gesta de la independencia y los años de transición de ser una colonia, de un virreinato, tener un virreinato, a ser un Estado-Nación propio y poder administrarlo, sino que también el propio peronismo tiene. Sí, tal cual. José Caligano dice: ¿cuánto atrasan? Atrasan va con S, lagarto. Lo pusiste con Z. No lo vi a José. Estoy completamente de acuerdo con eso. Somos un país fabricado a partir de traducciones e importaciones. Sí. ¿Qué vamos a hacer con esas traducciones y con esas importaciones? Es algo que es una pregunta pendiente. Y sí, hay algo en Argentina que es absolutamente particular, y acá sí hay cierta voluntad de decir, che, hay algo en Argentina que es diferente. Tenemos el deber como país de ser uno de los faros intelectuales, productivos, políticos, para contribuir a la liberación de la nación. Creo que la tradición política argentina, y acá sí vuelve a la cuestión vernácula, tiene una potencia y una capacidad que es bastante particular, junto con la de Brasil y junto con la mexicana, para poder construir algo así como una región económica, política, mancomunada, sin delirio metafísico respecto del ser latinoamericano y tal. No me vengan con que Argentina no es un producto de múltiples importaciones. Me gusta lo que planteas, también creo Está que... no te voy a pelear porque no hay más tiempo, ¿sabes? Así que nos vamos a agarrar ahora atrás de cámara. Creo que hay... Es una llamada a cierta humildad y honestidad intelectual también la que vos planteás. Honestidad intelectual. Acá alguien dijo, no por ser originarios eran feministas. Y sí. O sea, de eso se trata un poco, chicos. Sí, yo coincido con eso. También creo que para... Hoy en día hay un poder económico del mundo que está mirando a la Argentina como un laboratorio excepcional. Digo, Peter Thiel se compró una casa en Barrio Parque. Claro, lo que pasa es que es excepcional el nivel de genuflexión que tenemos respecto del mundo. No, total. Pero me parece que también hay que pensar, esas condiciones que nos vuelven como un escenario de posibilidades para personas que están muy situadas y cómodas, ¿no? En el poder, en las ubicaciones geográficas del poder real, y que vienen acá y dicen, che, a ver... ¿Qué está pasando? No va en contra de tu argumento, sino todo lo contrario, ¿no? No, sí. ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. ¿Querés decir algo para cerrar? Sí, quiero decir algo para cerrar. ¿Qué? La excepcionalidad argentina, que la parte en la que me quedé sin decir nada y que era la parte para la discutir, la considero verdaderamente un obstáculo epistemológico en términos bachelardianos. Traducí, Roby. ¿Qué quisiste Quiere decir que con la idea del excepcionalismo argentino no nos permite objetivar científicamente el mundo. Si nosotros nos liberamos momentáneamente de creer que Argentina es el mejor país del universo, vamos a tener la capacidad de pensar nuestros problemas de una forma un poco más verdadera, Bien. un poco más pura. ¿Por qué me están poniendo el flaco? No, porque nos tenemos que ir, Roby. Esta es la columna, la cortina de cierre de Paraíso Artificial. Perdón. ¿Estuviste bien de tiempo hoy? ¿Te sentiste bien? No, me quedó una banda de cosas afuera, pero bueno, todo bien, boludo. Guau, Roby, qué lindo que sos. Perdón. Uno puso... Roby está con... chupo. No te pelees con la gente, Roby. No me Le peleo con gusta la pelear. gente, no me peleo. Está todo bien. No, chicos, hermoso, qué sé yo. Después algún día vamos a profundizar con eso. Dale. Gracias. Me parece que tenemos que hacer un paraíso en vivo, un Junta Paraíso, porque estas conversaciones dan para Son las charlar. 4:05 Sí, va a empezar. Bueno, Un saludo muy grande a Fer Soriano, que está en su casa recuperándose. En la operación de sonido estuvo Paula Artiuk. En la operación de video estuvo Fernando Rombolá, claro que sí. En la producción periodística, Valentina Dazori. Y en la coordinación de la producción, con su buzo naranja, Fernando Cacurri. Yo soy José Amore, recientemente funada. Y él es mi amigo Roby Schwitz, próximamente funado. Estaba a punto de sacarme el pantalón. No, deja de desnudarte. Gracias. Por favor. Adiós, nos vemos mañana, chicos, los quiero mucho.